Voz Laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales van a solucionar. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Tu Voz Laboral. Estamos otro día jueves a las 16 horas, estamos en vivo y en directo hoy día, todos los que nos escuchan, muy bienvenidos. Contarles que este programa Tu Voz Laboral es presentado por el Estudio Jurídico Cáceres y Avendaño. Pueden buscarlo en redes sociales como Cáceres y Avendaño, Facebook, Instagram, hasta TikTok. ¡Ay, qué modernidad! Estamos acá junto a Sebastián Avendaño también. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué vamos a conversar el día de hoy? Hoy día vamos a hablar de un tema que es súper relevante y que tiene que ver con las vulneraciones de derechos fundamentales, las tutelas laborales y el procedimiento laboral para proteger y defender estos derechos que son fundamentales. Y vamos a explicar qué son estos derechos fundamentales, qué es lo que debe o no debe hacer el empleador y cuáles son los riesgos en caso de que se afecten estos derechos fundamentales. Contarles también que tenemos dos secciones que hemos creado para este programa, que están bien entretenidas. La primera sobre casos prácticos que vamos a contarles. Nosotros, ya tenemos 10 años de experiencia como estudio jurídico, como abogados especialistas en materia laboral, y queremos contarles ahí varios casos entretenidos que tenemos respecto a cada tema que vayamos tratando cada semana. Entonces, primera sección tenemos casos prácticos, casos reales para comentar. Y la segunda sección es Destruyendo mitos, y nos han llegado muchos mensajes relacionados con esto para que podamos hablar con ustedes y responder las preguntas que van saliendo, que son de verdad del día a día y que tienen que ver con el ámbito laboral. Muchas gracias a todos los que nos han escrito, les vamos a tratar de ir respondiendo. Escríbanos al WhatsApp de la radio, que es el más 569-63550152. Vamos a estar ahí súper atentos, a ver si nos escriben a lo largo del programa sobre el tema de hoy, que son los derechos fundamentales, para que los podamos estar ahí sacando al aire y contestando sus dudas o las consultas que vayan teniendo, ¿ya? Vamos al tema de hoy, Sebastián, ¿te parece? Sí, partamos. Bueno, la pregunta básica es ¿qué son los derechos fundamentales? Y aquí es bastante simple, son los derechos que le corresponden a todas las personas por el solo hecho de ser persona y que se encuentran reconocidos en la Constitución y en las leyes y que en el ámbito en particular que estamos hablando deben ser protegidos por el empleador. Acá debemos tener presente que hay una pirámide normativa, ¿cierto? Tenemos, no todas las leyes pesan lo mismo, en palabras sencillas. La madre de todas las normas, la más importante, la cúspide de esta pirámide que estamos conversando, es la Constitución Política de la República. Y que son ciertos derechos que, como decía Sebastián, tenemos por el solo hecho de ser persona. Y esos derechos también están involucrados en materias laborales, o sea, los trabajadores, más allá de que tengan estos derechos por ser persona, tienen ciertos derechos que los empleadores tienen que respetar y que si no lo hacen, tenemos graves consecuencias. O sea, estos derechos están en principio en la Constitución y de ahí baja, desde la Constitución hasta abajo hasta las leyes. Y una de esas leyes es el Código del Trabajo. Dentro de estos derechos está, por ejemplo, el derecho a la honra, a la vida privada. ¿Puede o no un empleador, por ejemplo, meterse a los correos electrónicos que sean de los trabajadores? Inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Los casilleros, si yo tengo mi ropa en un casillero, mi empleador puede abrirlo o puede meterse en mi vida privada. O discriminaciones arbitrarias por razones de sexo, religión, color de piel. Exacto. Existen ahí muchos temas entretenidos que vamos a estar tratando el día de hoy, ¿cierto? Pero antes de eso, vamos primero a nuestro bloque musical, ¿les parece? Sí. Y ya estamos de vuelta para tratar este tema tan interesante. Ya, estamos de vuelta entonces para ir de lleno al programa de hoy acerca de los derechos fundamentales. Sí. Primero, contarles que el procedimiento de tutela de derechos fundamentales es un procedimiento especial dentro de nuestro Código del Trabajo y que, en palabras muy sencillas, los derechos fundamentales son muy, muy, muy importantes. Entonces, acá existe una esfera de protección que los empleadores tienen que cuidar mucho para no pasar a llevar y no verse expuesto a graves consecuencias que son las que señala el Código del Trabajo y que vamos a ver ahora en estos momentos. Sí, y de hecho tiene una particularidad este procedimiento porque como se trata de vulneraciones graves, el legislador ha dicho que debe ser más rápido que incluso otros procedimientos. Por ejemplo, si comparamos y ponemos en una pista de carreras
un despido injustificado y por otro lado una denuncia por vulneración, claramente el de la denuncia por vulneración va a llegar antes a la meta, que en este caso sería una sentencia. Claro, o sea, el procedimiento de tutela tiene preferencia y efectivamente es un procedimiento especial, o sea, el legislador ha dicho, hey, esto es tan importante que vamos a hacer un procedimiento especial, porque tenemos procedimiento monitorio, procedimiento ordinario y procedimiento de tutela de derechos fundamentales, ¿cierto? Sí. Y bueno, vamos a hablar primero de qué derechos están protegidos, porque en realidad no es todo, sino que el Código del Trabajo se ha encargado de señalar específicamente cuáles son los derechos que se encuentran protegidos. Sí, por ejemplo, un derecho que es inherente a toda persona, de eso estamos hablando, que se tiene por el solo hecho de ser tal, sería el derecho a la integridad física y psíquica, es decir, no ser objeto de actos que atenten contra mi persona, por ejemplo, que no me peguen. golpes. El golpe es lo típico. Y también podrían ser actos que impliquen una humillación, una denostación. Por ejemplo, una grosería que va de un supervisor hacia un trabajador o viceversa también, un trabajador que podría insultar a su jefe, también eso podría ser constitutivo de una afectación a la integridad psíquica. Claro que sí. Entonces, de hecho, es uno de los principales derechos de nuestra Constitución, el número 1, digamos, del artículo 19 de la Constitución, que es la integridad física y psíquica. O sea, nuestra legislación reconoce en la misma esfera de protección, al mismo nivel, que en el fondo al trabajador no lo vayamos a golpear y tampoco lo vayamos a afectar de forma psicológica, para que vean lo importante que en el fondo es el daño moral, es la integridad psíquica, es toda esta integridad emocional que todos nosotros tenemos. O sea, hoy día creo que es súper importante recalcar que mi empleador no solo no me puede golpear, que ya eso queda un poco en la época de las cavernas, ¿no? Sí. A pesar de que pasa aún. sí, y en relación con eso, también hay otro derecho que es el derecho a la dignidad que está relacionado también con el acoso laboral y el acoso sexual. También las personas no deben ser objetos de acosos laborales, del mobbing, que es lo que se conoce también, el acoso sexual, que lo hemos visto ya en otros programas. El tema del acoso laboral y el acoso sexual da para mucho, porque acá podemos tener un trabajador que si se ve en una circunstancia en la que está siendo acosado laboralmente, en la que, no sé, su jefe lo trata mal, le dice palabrotas que no vamos a reproducir en este momento para no afectar su integridad. Cualquier situación en la que el trabajador pueda efectivamente verse vulnerado tiene varias vías. No, esto no es solo, no es blanco o negro, tenemos varias vías. Y una de ellas es que el trabajador interponga una acción de tutela de derechos fundamentales. ¿Por qué? Les voy a adelantar acá que la tutela se puede interponer con ocasión del término de la relación laboral, es decir, me despiden y yo ahí interpongo una tutela, o puede ser durante la vigencia también de la relación laboral. Sí, luego lo vamos a explicar ahí con más detalle, con casos prácticos. Otro derecho que tenemos también como personas es el derecho a no ser discriminados. O sea, a usted no lo pueden discriminar por razones socioeconómicas, por su edad, por su origen, por su sexo, por su orientación sexual, por religión, por pertenecer a algún partido político. Eso de no hecho, puede ser. Acá lo que se prohíbe técnicamente, si me pongo muy fome tú me dices, Sebastiana, pero técnicamente lo que se prohíbe es la discriminación arbitraria, que es la discriminación que no tiene un fundamento atrás. Porque si vamos al diccionario, discriminar simplemente es distinguir. Si yo tengo un calcetín rojo y un calcetín azul y yo elijo el rojo porque me gusta más, estoy discriminando a ese pobre calcetín azul. Entonces simplemente es hacer una distinción. Sí, ahí, bueno, como dice Bombo Fica, hay ciertos criterios que son sospechosos y que uno dice, sospechosa, bueno, ustedes ahí continuarán, y que dan indicios de que hay una discriminación arbitraria. Pero no cualquier discriminación es arbitraria. Va a ser una discriminación que es ajustada a la ley cuando se base en la capacidad o en la idoneidad personal. Por ejemplo, en calificaciones, en estudios, en edad también puede ser un requisito. Yo tengo un caso típico, ver. y aquí, bueno, soy mujer, me salen los poquitos feministas, digamos. Si tenemos dos personas que van postulando al mismo cargo, al mismo aumento, tenemos un hombre, tenemos una mujer en las mismas condiciones laborales, mismo estudio, absolutamente la misma situación, y eligen al hombre por sobre la mujer, ¿podría eventualmente existir una discriminación arbitraria? Sí. Claro que sí. O hay otro caso, bueno, después vamos a hablar sobre casos prácticos, pero por ejemplo, hacer esa distinción entre dos mujeres, pero una que tiene hijos y otra que no lo tiene. Exacto. ¿A quién debiera preferirse? Bueno, ustedes ni el empleador podría utilizar como criterio esta distinción. El que esté o no con hijos
no puede ser un criterio orientador para tomar una decisión dentro de la empresa. Distintos, por ejemplo, si previo a la contratación yo tengo distintas opciones y en las que voy a preferir dejar en el cargo a ciertas personas que tengan más calificación. En el fondo ahí no va a haber ningún problema porque la discriminación no va a ser arbitraria. Y ese es el punto esencial. Claro, es objetiva y racional. ¿Qué otro derecho tenemos protegido por esta tutela? La libertad de expresión y opinión. Que aquí el típico caso de un trabajador que, por ejemplo, está siendo objeto de sobrecarga laboral. De hecho, hoy día en la mañana un trabajador me consultó que qué podía hacer si es que estaba siendo víctima de sobrecarga laboral, que había hecho un reclamo a su jefatura y que éste había iniciado una investigación interna en su contra. Esta es una clara indicio de una vulneración porque claramente esto se inició producto de un reclamo que es un atentado contra la libertad de expresión. ¿Sí? Mira, está interesante. Sí. Bueno, esto llegó hoy día, así que vamos a contarles en los próximos capítulos en qué queda. Obviamente le recomendamos que podría iniciar una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, que es lo que estamos viendo hoy día. Tenemos también, por ejemplo, otros derechos, la honra. La honra. La honra es el buen nombre, el cómo me percibe la gente. La imagen que tiene de mí el resto. Claro, cómo me ven, cómo me perciben, qué es lo que piensan y dicen de mí. Esa es la honra. Y se ve afectada cuando, por ejemplo, el empleador realiza una denuncia en contra del trabajador y le dice, por ejemplo, que realizó un hurto o que no está haciendo bien su trabajo y esto lo hace de forma pública. Ahí también veríamos un caso de afectación a la honra. Bueno, y caso, tenemos otros ¿sí? derechos también, a ver si avanzamos ahí un poquito para que alcancemos a ver al tiro el tema de los casos prácticos que tenemos ahí unos casos bien entretenidos para contarles. Por ejemplo, tampoco se puede afectar la libertad sindical. Sí. Entonces, en general, y bueno, la libertad de trabajo, y hay otro derecho que sabes que quiero tocar, que es la indemnidad. La indemnidad, sí. Bueno, el derecho de indemnidad también está protegido por esta tutela de derechos fundamentales y es aquel que aplica como una especie de esfera de protección para, valga la redundancia, proteger a un trabajador luego de que ha realizado una denuncia o que ha presentado una demanda. Sí. Por ejemplo, un reclamo en la inspección del trabajo, el típico caso. ya, la trabajadora o el trabajador pone una denuncia en la inspección del trabajo porque dice, ¿sabes qué? En el lugar donde yo trabajo, en la faena, no se cumple con las condiciones de higiene y seguridad necesarias, no sé, no hay baño, no tenemos casilleros, no tenemos las condiciones necesarias. Entonces la trabajadora o trabajador interpone una denuncia ante la dirección del trabajo. Claro, después llega el ente fiscalizador, un funcionario de la inspección y dice, oiga, sabe que recibí una denuncia, vamos a fiscalizar, vamos a ver las condiciones de higiene y seguridad del lugar y cursan una multa. Luego el empleador llega y empieza a preguntar, oye, ¿quién presentó esta denuncia? Y se da tiene cuenta. derecho a esa información. Claro. O, por ejemplo, la trabajadora, no sé, tuvo un accidente, o trabajador tuvo un accidente del trabajo, presenta una demanda y el empleador la despide o lo despide. En definitiva, el derecho a la indemnidad va a proteger el derecho que tiene todo trabajador a ejercer acciones legales en contra de su empresa, sin ser objeto luego de una represalia, como por ejemplo podría ser despedido o incluso degradado en su cargo. Exacto. Es súper importante este derecho a la indemnidad y la verdad que no es tan conocido como debiera, porque es una protección súper potente. O sea, si lo vemos desde los dos lados, para los trabajadores es súper importante que estén en conocimiento de estos derechos para que puedan efectivamente hacer valer estas denuncias sin miedo o sin tanto miedo, las demandas, porque en el fondo son herramientas que entrega la ley para que se puedan respetar los derechos de los trabajadores y lo eleva a la categoría de derecho fundamental, a la categoría de hey, este derecho es tan importante que si tú lo vulneras, te pueden interponer una tutela de derechos fundamentales y hay sanciones. Sí, hay sanciones. Y también hay otro derecho que es importante, que es la violación al principio de privacidad. O sea, yo tengo derecho a tener cuestiones privadas, como por ejemplo conversaciones por WhatsApp, correo electrónico o incluso cuestiones que están dentro de un casillero. O sea, el empleador no puede llegar e intervenir mis medios de comunicación o el lugar donde tengo mis efectos personales, salvo que exista un motivo justificado y autorizado por un tribunal de justicia. No es cualquier cosa intervenir estos medios electrónicos. Es súper importante el tema de la privacidad y aquí también da para hablar muchísimo rato porque tenemos, bueno, una ley de datos personales, tenemos datos que son sensibles, tenemos... y en general el criterio que se ocupa es si uno da o no la autorización para
abrir en el fondo, esta puerta para que la otra persona pueda entrar a una parte que es de mi vida privada o de mi vida personal. Entonces, es súper importante, por ejemplo, no sé, se me ocurre el caso de los correos electrónicos que estabas mencionando, si es que el empleador puede o no entrar al correo electrónico, porque supongamos que el correo electrónico el dominio es de la empresa. Claro. ¿Cierto? En ese caso, el empleador es el que paga técnicamente el dominio. Claro, uno en principio podría creer que tiene derecho a intervenir el correo electrónico porque lo que se va a estar hablando es cuestiones laborales, pero no siempre es así. Exacto. Y acá es súper importante que, como ya les he dicho en algunas oportunidades, nada es blanco y negro. O sea, en materias de derecho tenemos que tener presente que siempre van a haber dos posturas, porque tenemos justamente dos posibilidades y que quedan en definitiva a criterio de lo que diga la Dirección del Trabajo, de lo que diga un juez. Entonces, bueno, cuéntenos si se han visto expuestos a algún tipo de situaciones, mándenos sus audios, mándenos sus mensajes al WhatsApp de la radio, que es el más 569-6355-0152, ya, para estar conociendo ahí sus experiencias. Sí. Hablaste también, Daniela, de que esta vulneración se podría producir en dos oportunidades. Una es durante la vigencia de la relación laboral y otra es con ocasión del término. Ya, y acá, ¿qué opciones tienen los trabajadores? Porque no hay un camino solamente, ¿cierto? Bueno, la tutela por vulneración es una de las muchas herramientas que tienen los trabajadores para poder defender sus derechos, pero también podría ser otra, por ejemplo, un recurso de protección que también se podría utilizar, o incluso una denuncia ante la Inspección del Trabajo. Entonces hay varias vías, y aquí lo importante es que ustedes no tomen la decisión sola, así que es necesario que consulten a un abogado experto que les recomiende cuál es la mejor estrategia, y nosotros ahí le recomendamos al estudio Cacería Vendaño, que es nuestro auspiciador. Qué buenos abogados eso. Sí, 10 años de experiencia, imagínate. Bueno, nosotros siempre le preguntamos también a la gente cuando nos consultan qué buscan, qué quieren, porque no es lo mismo alguien que dice, ¿sabes qué? Yo sufrí una vulneración de mi derecho y no quiero volver a trabajar, no puedo volver a trabajar, no me hace bien estar en ese trabajo, claro, necesito dejar de trabajar. Y aquí tiene que ver esto con que, bueno, ¿qué consigo yo como trabajador con presentar la denuncia? Aquí, ¿cuáles son las consecuencias de ejercer una acción como esta? Exacto. O sea, si voy a la Inspección del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, no necesito abogado de partida, pero la Dirección del Trabajo va a comenzar una fiscalización que puede terminar por algunas medidas que la inspección le va a decir al empleador que tome. ¿Ya? Sí. Esa es una vía. Y si se constata, la misma inspección podría hacer una denuncia en el tribunal laboral competente. Claro. Pero si la persona, nos ponemos en el caso que estábamos conversando, la persona te dice, no, sabes que en realidad no quiero volver a trabajar, no me encuentro en condiciones psicológicas aptas para volver a trabajar. En ese caso, a lo mejor nosotros les recomendaríamos derechamente recurrir ante un tribunal con una tutela, ¿no? Claro, y no es necesario, entre comillas, generar la instancia de mediación que se podría producir en la Inspección del Trabajo, sino que directamente atacar el despido por vulneratorio de derechos fundamentales. Y en ese caso, ahí la consecuencia o lo que podría obtener el trabajador que es víctima de esto es remuneraciones que van entre 6 a 11 sueldos adicionales al despido que se produce generalmente. Exacto. Y esto son 6 a 11 remuneraciones que quedan a criterio de un juez. O sea, el juez puede decir, sabes que yo considero que esta situación es súper grave, así que efectivamente van a ser 11 remuneraciones a las que voy a condenar a la empresa. Y 11 remuneraciones considerando para eso el cálculo de la última remuneración del trabajador. Sí. ¿Ya? Pero el juez también podría decir, sabes que en realidad yo considero que acá vamos a condenar al empleador a 8 sueldos. ¿Ya? Sí. Y acá importante... Disculpa, es que no tiene que ver con los años de servicios, que a veces la gente se confunde. No tiene que ver con los años de servicio, sino que tiene que ver con las últimas 3 remuneraciones. Y lo otro que quería comentarles es que, por ejemplo, un trabajador puede que quiera salir y quiera obtener esta indemnización, pero puede que haya otro trabajador que quiera reincorporarse. Y ese es un derecho que debe ser ejercido en la misma denuncia. ¿Ya? Entonces, tenemos dos alternativas aquí. O la plata o volver al trabajo, que son dos medidas que son bastante válidas y que pueden ser ejercidas dependiendo de cada caso. O incluso puede ser, en el fondo, cualquier medida que genere el restablecimiento del derecho. En el fondo, que cualquier medida que permita que ya no se produzca esta vulneración de derechos, que esto se detenga. Claro. Ese es el objetivo que tiene la ley para este tipo de acciones de tutela. ¿Ya? ¿Vamos a unos cortes comerciales y seguimos hablando de esto, Daniela? Vamos y volvemos con más casos prácticos.
ya estamos de vuelta en el programa del día de hoy. Estamos hablando sobre la vulneración de derechos fundamentales, qué pueden hacer los trabajadores. Hablamos ya de las vías que tienen para poder denunciar o para poder demandar. Hablamos de qué se puede obtener, que son estas sanciones de 6 a 11 remuneraciones adicionales, ¿cierto? Y bueno, tenemos ahora la sección de los casos prácticos. Sebastián nos va a contar un caso que llegó el otro día a la oficina. Sí, es el caso de una jefatura que estaba siendo hostigada por sus subalternos, por las personas que estaban a su cargo. Ya, pero digámoslo con su nombre. Bueno, la estaban funando. La funaron frente a todos sus compañeros de trabajo. Y ahí cómo lo hicieron. Ella iba volviendo de su colación. Esta es una institución pública. Va ingresando y de repente ve que en el segundo piso empiezan a tirar panfletos en su contra. ¿Qué nivel de producción igual? Sí, o sea, se dieron el trabajo de imprimir, de distribuir, de lanzar y la verdad es que generó un daño bastante importante a nivel psicológico. O sea, evidentemente de esta la trabajadora funcionaria. llegó a la oficina sumamente afectada. Y con miedo Sí, claro. de volver. ¿Y qué decían los panfletos? Decían que esta persona estaba robando muebles y que estaba también hostigando a sus compañeros de trabajo. Todo esto sin que existiera una denuncia previa, que es algo súper importante. Entonces, estamos hablando aquí si es que las funas o no son una vulneración de derechos fundamentales. ¿Y sabes lo que es muy común ahora? Como en los medios digitales, porque igual ese caso que nos llegó, y que es real, la tenemos Sí. en la oficina, pero igual me pareció como muy producido el tema, porque eran panfletos y todo, pero hoy día están muy en boga, digamos, las funas por redes sociales. Por redes sociales y que se consideran muchas veces legítimas, o sea, porque uno cree que algo es así, lo publica y denosta a una persona. Bueno, aquí vamos a aprender que eso no es así, que en este caso se estaría afectando a la honra que hablamos antes, que es el buen nombre de la persona, y eso es un ataque a al derecho al honor. Sí. Claro, efectivamente, y también a la integridad psíquica. Sí, generalmente hay veces que actos vulneratorios no solamente afectan un derecho, sino que pueden afectar a varios. Por ejemplo, en este caso, el derecho a la honra, el derecho al honor y el derecho a la integridad psíquica. Y bueno, también es súper importante que tengan presente que muchas veces hay coaliciones de derecho, porque por un lado tenemos al empleador, que obviamente también tiene derechos, o sea, en su calidad de persona jurídica tiene que también cuidar el ambiente laboral, tiene un montón de obligaciones y también de derechos, y por otro lado están también los derechos de estos trabajadores. Por ejemplo, en caso de colisión de derechos, me acuerdo, y acá un caso que yo de repente les pongo, las cámaras. Las cámaras, los empleadores pueden tener cámaras porque ahí el derecho que tiene el empleador y la obligación también es de seguridad. Sí, O sea, hay lugares donde es necesario que hayan cámaras, por ejemplo, en un banco o en lugares donde transita público. ya, pero Obviamente, supongamos que estamos en una conserjería y tenemos una conserje y el empleador decide poner una cámara sobre su cabeza. Una cámara apuntando hacia la entrada del edificio por motivos de seguridad. Sí. Bueno, ¿qué ha dicho la Inspección del Trabajo? La inspección nos ha dicho que no se puede apuntar directamente a los trabajadores porque eso constituiría una afectación a la privacidad y también a la integridad psíquica, porque imagínense ustedes estar siendo grabados durante toda su jornada laboral, no podrían hacer absolutamente nada, eso genera un estrés y una vulneración que va más allá de lo razonable. De la vida privada, en el fondo. Sí. Y sabes que es bien común, hay harta gente que nos ha comentado, oye, pero es que mi empleador está todo el día mirándome por la cámara y me dice, oye, pero ¿sabes qué? Me escribe, pero no sé, me toma el tiempo para ir al baño, me dice, oye, no te puedes parar, está todo el día mirándome. Eso podría eventualmente constituir una vulneración de derechos, porque las personas podrían considerar, oye, esto está pasando todos los límites. El derecho, por un lado, del empleador de, en el fondo, controlar que el trabajador haga el trabajo, versus los derechos fundamentales de los trabajadores. Sí, aquí la clave y que ha dicho la Inspección del Trabajo es que se pueden utilizar cámaras siempre y cuando tengan por objetivo la seguridad y en segundo lugar sean necesarios para la producción de un determinado producto y que sea un requerimiento técnico. O sea, no puede ser con el objetivo de fiscalizar si es que trabaja o no una persona o si es que está haciendo algo que no corresponde. Exacto. Nos llegó un mensaje, nos llegó un WhatsApp al WhatsApp de la radio que dice: ¿es legítimo que cuando necesito hacer mi defensa por un eventual despido por trabajo mal realizado que no se me autorice ingresar a mi correo institucional donde tengo los correos que permitan mi defensa?
Sí. Ya. O sea, a ver, para resumirle un poco la pregunta, la persona está despedida y necesita medios de prueba, porque los juicios se ganan con pruebas, ¿cierto? Y necesita entrar a su correo institucional para poder sacar en el fondo medios de prueba, pero ya está despedida. Claro, aquí tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que existen correos electrónicos que son institucionales y que son de propiedad de la empresa y son con fines de trabajo. Entonces, es legítimo por parte del empleador que impida el acceso una vez que se termina la relación laboral. Ahora, Sí. el temor que tiene nuestro radio escucha es, ¿qué hago si necesito medios de prueba? Y aquí le decimos nosotros que se quede tranquilo porque si inicia una acción, se podría solicitar, por ejemplo, como medio de prueba que la empresa exhiba estos correos electrónicos y va a tener que exhibirlos. O también se podría establecer como una medida prejudicial también que se exhiban los correos electrónicos. Así que existen medios jurídicos para poder obtener esta información. Y ver también la importancia, la relevancia que tengan esos correos electrónicos, porque quizás también son cosas que se puedan probar por otros medios. En materia laboral existe la libertad probatoria, entonces yo puedo perfectamente llevar testigos que sean familiares, que sean amigos. No existe lo que se llama tachas de testigos. Entonces podemos llevar prueba testimonial, podemos encontrar a lo mejor otros medios de prueba por los que podamos acreditar esos hechos, o como dice Sebastián, presentar una medida prejudicial que es una previa al juicio, o pedirlo como exhibición de documentos también es una opción. ¿Ya? Pero a la pregunta si es legítimo que lo haga el empleador, sí, es legítimo, porque el empleador es el dueño en el fondo de ese correo electrónico. Claro. Tenemos otro caso también A ver, cuéntanos. que nos llegó, es de un funcionario de un hospital que es transgénero y que ha sido víctima de humillaciones por parte de sus compañeros. Producto de que es transgénero, cambió su nombre, que es algo que se puede hacer, y pasó de un nombre femenino a uno masculino y comenzó a ser hostigado. En los diarios murales del trabajo se comenzó a colocar su nombre antiguo, no con el objetivo de reconocerlo, sino que de denostarlo derechamente. Y aquí de nuevo vemos un caso de discriminación arbitraria basada en el género, que es algo que no corresponde, que es un criterio sospechoso, como hablamos antes, y que también podría dar lugar a una afectación a la integridad psíquica. Oye, ¿te parece si comentamos el caso de la matrona? ¿Te acuerdas? A ver, ¿cuál es el caso de la matrona? Cuéntanos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que llegó una trabajadora? Todo esto vamos a cuidar, por supuesto, no vamos a revelar información. Sí. Respetamos nosotros la vida privada de todos nuestros trabajadores, así que no vamos a dar nombres ni lugares ni nada. Pero ¿te acuerdas que había una matrona que se desempeñaba en un hospital X y el hospital hizo como una feria de emprendedores y dijo, bueno, invito a todos los trabajadores a que tengan su emprendimiento, que hagamos una feria, que puedan participar vendiendo sus productos y qué sé yo. Y resulta que ella se inscribió, el hospital autorizó todo el tema y ella comenzó a vender el sus ámbito productos. de este emprendimiento que tenían que exhibir era la salud, porque estaban dentro de un cierto, hospital, cierto. entonces tenía que ver el emprendimiento con la salud. Entonces, ella, ¿qué fue lo que hizo? La matrona tenía un emprendimiento de juguetes sexuales. Entonces, ella empezó a vender, tipo, no sé, sex shop, entonces empezó a vender sus productos y resulta que ella fue despedida. Sí, ahí comenzó a generar anticuerpos en algunos compañeros y eso hizo que denunciaran estos compañeros a su jefatura. Y una vez que toma conocimiento la jefatura, procede al despido, pero encubriendo el despido, encubriendo las reales causas. Pero ella la despidieron por incumplimiento, ¿o no? No, ¿Por qué causa la despidieron? la despidieron por necesidades de la empresa, pero Ah, detrás mira. de eso, y aquí queremos ser claros, es que había una discriminación arbitraria que tenía que ver con la venta de estos juguetes que estaba autorizado, porque de hecho le habían pedido autorización expresa al director, y por otro lado ella era una persona que había reconocido como orientación sexual el ser pansexual. Cierto, había más antecedentes ahí. Sí. En el fondo lo que había era una discriminación arbitraria porque la estaban discriminando por su condición, la estaban discriminando por la venta que realizó de los productos, en circunstancias que el mismo hospital había autorizado eso. Así Sí. que, A ver si bueno, aprendimos, Daniela, ¿y qué podría obtener esa trabajadora si es que denuncia por vulneración de derechos bueno, fundamentales? acá tenemos las dos vías, pues tenemos el tema del despido, ella podría demandar por un despido indebido, injustificado, qué sé yo, si fue por necesidad de la empresa, como vimos en el programa anterior, podemos obtener el 30% del recargo por sobre la indemnización por año de servicio. Además, podría interponer la tutela de derechos fundamentales y el tribunal podría llegar a condenar al empleador a pagar de 6 a 11 remuneraciones.
Así que podría ahí entenderse esa especie de indemnización por la discriminación. Tenemos otro caso que también tiene que ver con la discriminación, pero esta vez en relación a distinción entre hombres y mujeres. Teníamos una trabajadora que trabajaba para una empresa donde el 70% eran mujeres y el 30% era hombres. Pero había una clara preferencia de la jefatura por los hombres, a quienes le atribuía ciertas características como que eran más ordenados, eran más disciplinados, no conversaban tanto. En cambio, las mujeres eran conversadoras e incluso se estableció como una prohibición el que las mujeres cuando llegaban al trabajo no podían saludar a sus compañeros de trabajo. Y esto era algo que era establecido, que era conocido por todos y que era tolerado porque llevaba ocurriendo hace más de 10 años. Entonces, se generan ciertos climas institucionales que a veces son prohibidos y que normalizamos, pero que es necesario que conozcan que no corresponde, que son atentatorias contra los derechos fundamentales y que se puede hacer algo. Así es. O sea, los derechos fundamentales en el fondo son tan importantes que, como lo decíamos, al inicio del programa, son derechos que se tienen solamente por el hecho de ser persona. No se requiere ninguna condición esencial ni especial para tener estos derechos, porque están garantizados en la Constitución y los recoge también el Código del Trabajo. Es deber de los empleadores tener este tipo de protección y se pueden ver expuestos a estas sanciones que ya hemos mencionado. Sí, y también hay medidas que son rápidas. Por ejemplo, si uno presenta una denuncia, puede establecer como una medida prejudicial, como de rápida acción, al tribunal para que se cesen los actos, para que se cambien de puesto de trabajo. Por ejemplo, si que existe un agente acosador, una persona que está realizando hostigamiento, y son medidas que son inmediatas. Y también existe otra sanción, que es en el caso de que se acoja la denuncia, es que existe una prohibición por parte de la empresa para celebrar actos y contratos con el Estado durante 2 años. Entonces, aquí hay empresas que constantemente están siendo objeto de licitación y que podrían verse afectadas gravemente en el caso de que se determine que existe una vulneración. Ahora, lo que no hemos hablado es acerca del plazo. Dijimos que las tutelas se pueden interponer con vigencia de la relación laboral o con ocasión de su término, ¿cierto? Y cuando es con ocasión del término, el trabajador, en este caso, tiene el plazo de 60 días para interponer esta demanda de tutela de derechos fundamentales, que se puede ampliar hasta 90 en caso de que haya recurrido a la inspección del trabajo. Así es. Ya, cuéntenos acerca de si han vivido alguna situación como esta, si tienen algún tipo de tutela. Los audios al más 569-6355-0152. Hablamos del tema de la colisión de derechos, el restablecimiento del derecho, y contarles acá, me gustaría transmitirles un poco nuestra experiencia como abogados, que hace varios años ya atrás pasó que muchos trabajadores interpusieron, todo era tutela en el fondo, sí. Era como, acá hay una vulneración a mi derecho a la honra, cuestiones que de repente uno dice, chuta, en realidad no es tan grave. Yo creo que ahí tienen harta culpa los abogados, porque claro, encontraron esta tutela, una forma de saltarse el procedimiento y hacerlo más rápido, porque al principio dijimos que el procedimiento de tutela es mucho más rápido que el de despido. Por lo tanto, la tutela fue mal utilizada y al final ahora, cada vez que los jueces ven una tutela, sospechan de si es efectivamente o no algo grave. O sea, nosotros de hecho solo interponemos las tutelas solo cuando vemos fundamentos importantes para hacerlo. O sea, acá también tienen que tener claro que el trabajador tiene que presentar lo que se llama indicios para poder acreditar que hay al menos indicios de vulneración de derechos. Que se tienen que presentar al tribunal, tienen que haber antecedentes, tienen que ser vulneraciones que sean graves, porque la sanción es grave. Sí, me acordé de un caso de trata de personas, que era un empresario chileno que fue a buscar trabajadores a China y los trajo en un container y los mantuvo viviendo durante años dentro de un container. Sí, qué heavy. Les quitó los pasaportes. Por lo tanto, tenían problemas para poder identificarse y por otro lado comunicarse, porque evidentemente una persona que habla chino mandarín no va a poder comunicarse como corresponde con un chileno y tampoco podían recurrir a la justicia porque estaban aislados. Esto era un fundo y los tenían, no sé, cosechando ciruelas. La verdad es que casos de vulneración grave son casos como los que le estamos comentando y no son cualquiera. Es por eso que es importante que se asesoren por un abogado que pueda determinar
cuando corresponde una acción por tutela o cuando corresponde una denuncia o un recurso de protección. Es importante estar bien asesorado en ese sentido. El derecho a la indemnidad, por ejemplo, que hablamos anteriormente, cuando el trabajador interpone algún tipo de denuncia, algún tipo de demanda y lo despiden como represalia, ese también es un derecho que tienen que tener bien presente y que es un poco más, entre comillas, fácil de demostrar, porque yo puedo demostrar que interpuse una denuncia con tal fecha, que se le notificó a mi empleador, ahí también tiene que haber cierta temporalidad. O sea, es importante que estén esos antecedentes. Por ejemplo, yo interpuse una denuncia, no sé, el 10 de diciembre y mi empleador me despidió el 15 de diciembre. Si es que ya está notificado, claramente hay una temporalidad. O sea, evidentemente me están despidiendo por una represalia. Distinto es si yo interpuse una denuncia en enero y me despidieron en diciembre. O sea, han transcurrido una cantidad de meses que permiten concluir que en realidad el despido no es por esa razón. Sí, ¿te parece, Daniela, si vamos a una pausa musical y continuamos hablando y llegamos a nuestra sección de Destruyendo Mitos? Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Voz Laboral. Ahora nos viene nuestra sección de Destruyendo Mitos y tenemos el primer mito, que es: Daniela, respóndenos. Si me despiden, ¿puedo pedir que me reintegren? Ya, por regla general, no. O sea, la regla general es que cuando se demanda, lo que se obtiene es dinero. El vil dinero. Pero hay ciertas excepciones. O sea, la regla general es que no, pero la regla, o sea, el fuero es una de las excepciones que donde sí se puede pedir que te reintegren. Y otra de las excepciones es justamente el tema que estamos tocando hoy día, que es el tema de los derechos fundamentales, pero se tiene que solicitar expresamente. Sí, igual es bastante raro que alguien que fue vulnerado en sus derechos fundamentales quiera volver al lugar donde la pasó mal, Sí, donde pero no sufrió. juzgamos. No juzgamos, pero es extraño y lo hemos visto pocas veces. Generalmente la gente quiere el dinero. Sí, pero no juzgamos, Sebastián, no. No juzgamos, ya, bueno. Vamos con el segundo mito. El segundo mito es verdad que me pueden pagar hasta 11 sueldos adicionales si es que me despiden? Sí, es verdad. Pero, es importante que tengan presente que esta sanción, en el fondo que estábamos conversando recién, de que el tribunal puede determinar que se le pague al trabajador de 6 a 11 remuneraciones adicionales, no es automático. Esto no opera como así Como por un arte cheque. de magia. Claro, no es como, sí, te despidieron, toma acá está tu cheque. No, o sea, el procedimiento de tutela de derechos fundamentales es, como su nombre lo dice, un procedimiento. Entonces, hay que presentar una demanda que se va a regir por 2 audiencias, una audiencia preparatoria, una audiencia de juicio. Va a regir, en el fondo, las normas del Código del Trabajo para que se lleve a cabo este procedimiento que termina con una sentencia. Sí, y tenemos un tercer mito que podría ser si denuncio a mi empleador, ¿me pueden despedir? Lo hablamos, ¿cierto? Lo hablamos Sí. respecto al derecho a la garantía de indemnidad, este derecho que es como una esfera de protección que tienen los trabajadores cuando han interpuesto una denuncia o han interpuesto una demanda, como el mito que estamos tratando. Interpongo la demanda, me despiden, se puede considerar que es una especie de represalia y se podría interponer entonces esta tutela de derechos fundamentales. En definitiva, lo que está diciendo aquí la norma, la ley, es que pueden reclamar con tranquilidad sin ser sancionados. Nos llegaron 2 mensajes más. Vamos a ver qué Y otros qué más nos también, dicen. que respondimos Sí. por privado, pero que no eran preguntas. Pero acá tenemos preguntas. Dice: hola, mi jefe siempre va a mi puesto y me revisa los documentos con los cuales estoy trabajando e incluso se lleva las carpetas a su oficina. Me dice que debo ir a buscarlas allá y yo las necesito para trabajar todo el día. Así que tengo que pararme en reiteradas ocasiones. Siempre está constantemente mirando lo que hago sin darle motivos. Me revisa los cajones. ¿Puede hacer eso? Aquí estamos frente a un caso de los que hemos hablado. De nuevo, no hay zonas blancas y negras. Esto parece ser una zona gris. Y parece que el empleador, en este caso, su jefatura, está teniendo una obsesión con la fiscalización, en particular hacia ella. Ahora, el revisar Sí. el cajón, yo sí lo veo como una vulneración. Sí. O sea, porque, por ejemplo, revisar las carpetas podría ser con el objetivo de fiscalizar el trabajo, pero no puede hacerlo solamente a esa persona, sino que tendría que hacerlo de forma horizontal hacia todos los trabajadores, porque si no habría una discriminación, una intención que afecta de forma grave la honra de la persona. Nos llegó otro mensaje. Sí, tenemos otro mensaje. A ver, dice: hola, sufrí una neurosis laboral. Cuando volví fui discriminado. No se me reincorporó a mis funciones
Como necesitaba el trabajo, aguanté un año aproximadamente. La empresa me ofreció negociar mi salida. Acepté la mitad de la indemnización. Básicamente porque no me sentía para nada valorado, desplazado, desmotivado, cuestionado mi calidad profesional y persona. Firmé mi finiquito sin reservarme ningún derecho. ¡Ay, Dios mío! Eso es un error. Vamos a hablar la próxima semana, en nuestro programa de la próxima semana, vamos a hablar expresamente de los casos de despidos por incumplimiento, vamos a hablar del finiquito, de las reservas, así que para que queden atentos también al programa del próximo jueves. Después dice... ¡Ay, mira qué lindo mensaje nos llegó! Luego de un año aproximadamente fui patrocinado. En el fondo nosotros le ayudamos, Cacería Vendaño, quienes me explicaron que era factible interponer una demanda por daño moral contra mi ex empleador. Bueno, gracias por su mensaje, de verdad les agradecemos los mensajes lindos y de hecho necesito hacer mención a Maritza, que es una de las abogadas que trabaja con nosotros, que dice que le ayudó. En el caso de él, bueno, él tenía una enfermedad profesional, presentamos una demanda de daño moral y también es súper interesante que en uno de los próximos capítulos estemos hablando específicamente de las enfermedades profesionales. Sí, y también vamos a explicar lo de los finiquitos en ese caso, que no tienen reserva de derechos, porque ese caso en particular, a pesar de que el trabajador no firmó con reserva de derechos, igual nuestra estrategia como estudio jurídico fue exitosa y pudo, en definitiva, poder obtener una indemnización de perjuicio. Exacto. Bueno, tenemos hartos temas para hablar en los siguientes capítulos, pero ya estamos llegando al final de este programa. Les agradecemos mucho sus mensajes, que puedan contarnos ahí su experiencia. Les vamos también a estar respondiendo, ¿no? Y bueno, nos quedaron hartos seguir... mitos, muchos mitos, así que queremos revisarlos en el próximo capítulo, el próximo jueves a las 4. Sí, nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias a todos por escucharnos y por vernos a través de Zapping. Así que nos vemos el próximo jueves con Tu Voz Laboral. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición.